Al regresar del funeral de su abuela, descubre que su marido y su suegra planean echarla de casa. Lo que no saben es que ella lo ha oído todo. Hola y bienvenidos. Disfruta del vídeo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Al volver del funeral de su abuela, Emily se quedó paralizada al oír la conversación entre su marido y su suegra. Escondida en el armario, siguió escuchando. ¿Cómo pudiste, Emily?, se lamentó Sarah, su suegra. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿A dónde vas, mamá? No empieces. He tomado una decisión. Ya ves lo mal que vivimos. Apenas llegamos a fin de mes los tres en un apartamento de una habitación, contestó Emily con voz entrecortada. Pero no te ofendas, Emily, dijo Sarah. No abandones a tu hija. Esto no está bien. Emma es todavía una niña. Mamá, ya basta. Tengo mi billete en la mano. Te llamaré y te enviaré el dinero. Adiós, se apresuró a decir Emily mientras se marchaba. Su hija de 5 años, Emma, estaba en preescolar en ese momento. Emily tuvo un hijo fuera del matrimonio. El hombre desapareció al enterarse del embarazo. Emily lloró, se enfadó e incluso pensó en abortar, pero Sarah la convenció de que no lo hiciera. Emily dio a luz a una niña sana, Emma, pero siguió viviendo sola, deseando la felicidad para sí misma. Sin embargo, ¿dónde se encuentra fácilmente la felicidad para una madre soltera? ¿Y qué pasa con Emma? ¿Dónde está la felicidad? Sarah sermoneó a su hija adulta. Emily seguía soñando con hombros fuertes, protección y apoyo. Mamá, es suficiente. Llamaré y enviaré dinero. Seguro que volveré algún día. Adiós, dijo Emily y se fue. Sarah se sentó en una pequeña silla del pasillo, con el corazón encogido. No volverás. Nos olvidarás, se susurraba Sarah. Después de un tiempo, se preparó para ir a trabajar como dependienta en una tienda de artículos para el hogar cercana a su casa. Por la tarde, con el corazón encogido, fue a recoger a Emma a la guardería. Mamá no ha vuelto a recogerme hoy, susurró Emma. Vine. Prepárate, Emma. Tenemos que irnos, respondió Sarah. Emma se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. Las cosas de su madre no estaban en su sitio. No hizo ninguna pregunta, se limitó a mirar por la habitación. Solo por la noche, antes de dormir, le preguntó a su abuela, ¿dónde está mamá? Mamá está trabajando, Emma, respondió su abuela. Pasaron días y semanas. Sarah le explicó que su madre tenía que irse urgentemente a trabajar, pero que volvería pronto. Ella misma quería creérselo. La primera vez que Emily llamó fue un mes después, un fin de semana. Emma y su abuela estaban en casa cuando sonó el teléfono. Sarah se apresuró a contestar. Era Emily. Su voz sonaba irritada, pero Sarah llamó a Emma de todos modos. Emma estaba contenta de hablar con su madre, pero Emily no reveló nada concreto sobre sí misma. Dijo que estaba trabajando, que seguía sin poder enviar dinero y que no volvería. La conversación terminó rápidamente, ya que las llamadas eran caras. Una vez más, Sarah y Emma se quedaron solas. Las llamadas de Emily eran poco frecuentes y breves. Emma dejó de preguntar por su madre y parecía dejar de esperar su regreso. Aproximadamente un año después, Emily envió algo de dinero para su madre y su hija. Después de eso, sus conversaciones se volvieron más alegres y amistosas, y Sarah se dio cuenta de que su hija había encontrado a un hombre. Intentó saber más sobre su hija, pero Emily no le reveló nada. Sarah también llevó a Emma a primer curso. Para entonces, Emma había aceptado y superado la situación con su madre. Emily llamaba más a menudo, a veces volvía a desaparecer, rara vez enviaba dinero y, cuando lo hacía, se lo reprochaba. Sarah ahorraba todo el dinero que Emily enviaba, no gastaba nada, lo guardaba cuidadosamente para Emma. En el colegio, Emma se hizo amiga de una chica llamada Lily, y se hicieron íntimas amigas.
A diferencia de Emma, Lily creció en una familia completa. A los padres de Lily les gustaba Emma, y las niñas se visitaban a menudo, se invitaban a fiestas de cumpleaños y mantuvieron su amistad a lo largo de sus años escolares. Emma ya estaba en el instituto cuando Emily le reveló que estaba a punto de dar a luz. Sarah se quedó de piedra. «Emily, ¿cómo has podido? Abandonaste a Emma, y ahora vas a tener otro hijo», se lamentó ante su hija. Sus conversaciones telefónicas se hicieron muy raras. «Mamá, es mi elección. Quiero un hijo con el hombre que amo», respondió Emily. «Y sí, no puedo enviar más dinero. Tendrás que arreglártelas de alguna manera». Desde ese día, Sarah albergó resentimiento hacia su hija. No podía perdonar a Emily por haber abandonado a Emma. Pronto llegó a la dirección de Sarah una carta certificada en la que Emily renunciaba a la custodia de Emma en favor de su madre. Esa noche, Sarah no pudo dormir. Lloraba, incapaz de comprender en qué se había equivocado con su hija. Pensó que Emma estaba dormida, pero la niña también estaba despierta. Emma se dio cuenta de que su abuela no era ella misma últimamente. Aquella noche, Emma sintió una inmensa lástima por su abuela. Entró en silencio en la cocina y la abrazó. «No llores, abuela. Estamos acostumbrados a estar los dos solos. Todo saldrá bien», susurró Emma. Sarah abrazó a su nieta, pero no pudo contener las lágrimas de resentimiento. Emma maduró rápidamente y su amistad con Lily se fortaleció año tras año. Nunca tuvieron las típicas peleas de chicas, compartieron secretos y crecieron juntas. Sarah estaba jubilada, pero siguió trabajando para dar todo lo que podía a su nieta. Después del instituto, Emma y Lily decidieron estudiar medicina juntas. Los padres de Lily le pidieron que lo reconsiderara, ofreciéndole pagar sus estudios en una universidad de medicina, pero Lily insistió y continuó sus estudios con Emma. Las chicas disfrutaban estudiando y apreciaban su amistad. Al acabar la carrera, Lily ingresó en la universidad para ser médico, mientras que Emma empezó a trabajar en una clínica. Sabiendo que Emma se había graduado como enfermera, los vecinos empezaron a invitarla para que les pusiera inyecciones o sueros a domicilio. Emma ayudaba encantada, ganándose un dinero extra. En mayo, el tiempo era bastante cálido. Lily y Emma se reunieron de nuevo para dar un paseo y charlar. Lily habló de sus estudios y de la profesión que había elegido, decidida a ser dentista, mientras Emma compartía varias anécdotas de su trabajo. De repente, se levantó viento, se juntaron nubes y se acercó una tormenta. Volver corriendo a casa era demasiado lejos, así que las chicas entraron en la cafetería más cercana. El café estaba casi vacío. Tomaron una mesa para esperar a que pasara la tormenta, pidieron café y postres mientras seguían charlando alegremente. No se percatan de la entrada de dos jóvenes. Al igual que las chicas, los hombres deciden esperar a que pase la tormenta. Sus risas animadas llaman inmediatamente la atención de las chicas. Los chicos intercambian miradas y se acercan a la mesa de las chicas. «¿Te importa que te acompañemos?», preguntó uno de ellos. Lily y Emma intercambiaron miradas. Emma se encogió de hombros, mientras Lily respondía: «No nos importa». Los jóvenes se presentaron como James y Alex. James se fijó inmediatamente en Emma, mientras que Alex se interesaba por Lily. Alex estudiaba Derecho y estaba terminando la universidad, mientras que James trabajaba como programador. Rápidamente surgió una conversación en el grupo. Se conocieron, compartieron historias y bromearon. Cuando pasó la tormenta, los jóvenes caminaron juntos en el fresco atardecer. James y Alex seguían viviendo en el mismo barrio, así que caminaron todos juntos. A partir de ese día, la relación de la pareja floreció. Un mes más tarde, Emma decidió presentar a James a su abuela.
James presentó entonces a Emma a su familia. Emma y su abuela vivían modestamente en comparación con la familia de James, pero esto no le importaba a James. Sus padres, Rebecca y Paul Johnson, tenían éxito. Su madre trabajaba como directora de una prestigiosa academia y su padre era subdirector de una pequeña empresa. Vivían en una casa grande. Durante la presentación, Rebecca escrutó a Emma, haciéndole muchas preguntas. Aunque no dijo nada explícitamente negativo, Emma se sintió incómoda, como si la estuvieran interrogando. A Rebecca no le caía especialmente bien Emma, la encontraba demasiado simple, con unos antecedentes paternos inciertos y poca educación más allá de la formación profesional. Solo es una enfermera, pensó Rebecca. Mientras tanto, James no notaba nada malo, estaba tan enamorado de Emma que pronto le propuso matrimonio. Emma estaba feliz, pero Rebecca no. James, ¿por qué necesitas esto? Claro, sal con ella, ve al cine, quédate a dormir, pero ¿para qué casarte? Arruinarás tu vida, protestó Rebecca. Mamá, la quiero, respondió James. Está haciendo lo correcto. Nuestro hijo no es un vagabundo cualquiera, apoyó Paul a su hijo. Por supuesto, para ella, nuestro hijo es un buen partido. Probablemente ya esté mirando la casa y contando nuestro dinero. James, estás cometiendo un error. Escucha a tu madre, reprendió Rebecca. Rebecca, calme. Dices estas cosas, pero Emma me pareció decente y muy agradable, respondió Paul. Rebecca puso los ojos en blanco y se marchó, negándose a continuar la conversación. Por otro lado, Sarah se alegró por Emma y James y les dio su bendición. La madre de James nunca aceptó su decisión y se negó a organizar una boda fastuosa. Emma y James decidieron casarse sin una gran celebración. Sin embargo, Emma llevó un vestido blanco. Su abuela había ahorrado el dinero que Emily le había enviado a lo largo de los años y lo había convertido a dólares, por lo que la cantidad era considerable. Con su vestido blanco, Emma parecía una princesa pura, inocente y etérea. Sarah no pudo contener las lágrimas en la boda. Sin embargo, los padres de James se comportaron de forma más reservada, felicitando a los recién casados junto con Lily y Alex. Después de la boda, Emma y James empezaron a vivir con los padres de él. La gran casa de 2 plantas estaba pensada para una familia numerosa, por lo que en una reunión familiar se decidió que la joven pareja no necesitaría alquilar un apartamento. Así comenzó la vida matrimonial de la joven pareja, que vivía con los padres de James. Emma, enseñada por su abuela a mantener todo en orden, sabía cocinar, limpiar y lavar, pero su suegra siempre encontraba algo de lo que quejarse. Emma, has puesto los platos en orden equivocado, le dijo Rebecca con desaprobación a su nuera. Emma se sentó en silencio y luego reorganizó todo en estricto orden. Emma, te has olvidado de secar los tenedores antes de meterlos en el cajón, volvió a refunfuñar su suegra. Lo sé todo, protestó Emma. No digas tonterías. Mira aquí, le dijo nerviosa su suegra. No le gustaba su nuera, cada día más irritada. James no se daba cuenta de nada. A veces, Emma sugería que vivieran separados, pero James desechaba toda sugerencia. Cuando Emma intentó hablarle de las críticas de su madre, James dijo, bueno, las mujeres lo solucionáis sin mí. Quizá mamá solo esté celosa. Emma amaba a su marido. Criada por su abuela y preservando su inocencia para él, creía que pasaría toda su vida con él, amándole y respetándole. Él la protegía y la cuidaba, pero cómo deseaba vivir separada. A Emma le gustaba de verdad su suegro, Paul, pero por más que lo intentaba, lo único que recibía de Rebecca era insatisfacción. Incluso en su mirada había abierto desprecio y disgusto hacia Emma. Emma no agobiaba a su abuela con estas conversaciones. Sarah ya no era joven y su salud se había deteriorado.
Emma intentaba visitarla más a menudo, sin dejarla sola. Así transcurrió el primer año de la vida matrimonial de Emma. Durante este tiempo, Lily y Alex también se casaron, viviendo inmediatamente por separado. Ambas trabajaban ya y se habían hipotecado para comprar un piso. Emma se alegró mucho por su amiga, pero una especie de crisis se instaló en su relación con James. James se había enfriado notablemente hacia Emma, y ella no pudo evitar notarlo. Aunque no había pasado nada grave, la intuición de Emma le decía que algo se avecinaba. Se manifestaba en pequeños detalles de su vida cotidiana. James, al igual que su madre, se volvía irritable, se enfadaba si ella no colocaba bien una camisa o no tenía tiempo de planchar una blusa. Dejó de esperarla para cenar juntos después de su segundo turno, y Emma acabó comiendo sola. Ya no la esperaba después del trabajo, y sus paseos juntos y sus salidas al cine o al teatro los fines de semana se hicieron menos frecuentes. Cada vez más a menudo, James se tumbaba en el sofá o se iba a algún sitio solo, y Emma no sabía a dónde. Esto le dolía a Emma, pero aguantó, creyendo que todo mejoraría pronto. Pero el desastre llegó de donde Emma menos se lo esperaba. Sarah falleció inesperadamente. Este suceso devastó a Emma, ya que su abuela era la persona más cercana y querida para ella. Emma lloró amargamente, negándose a creer que su abuela, la única familia que tenía, hubiera sustituido a sus padres. A la joven le resultaba increíblemente difícil aceptarlo. Se ahogaba literalmente en la tristeza, no quería seguir viviendo. Aquellos días pasaron borrosos. Emma no se dio cuenta inmediatamente de que James se había distanciado de ella durante ese tiempo. Durante estos difíciles momentos, Lily y Alex acudieron en ayuda de Emma, ayudándola a organizarlo todo y simplemente estando a su lado. Lily intentó no dejar sola a Emma, mientras Alex se encargaba de todos los preparativos necesarios. James no asistió al funeral, alegando trabajo urgente. Emma no discutió, ya no le quedaban fuerzas y no podía llorar más. Seguía sin poder aceptar una realidad tan dura, profundamente herida y muy necesitada de apoyo, que recibió de Lily, pero lo esperaba de su marido. Emma volvió a casa en silencio después del funeral, pensando que no habría nadie ya que todos deberían estar trabajando. De repente, oyó hablar a su suegra y a su marido. Al principio, solo captó fragmentos de la conversación, pero su significado la conmocionó. Emma estaba en el pasillo, había entrado en la casa tan silenciosamente que la pareja no la oyó. Rebecca y James salían de la cocina y se dirigían al pasillo, continuando su conversación. Para evitar interrumpir y oír el final del diálogo, Emma se escondió mecánicamente en el armario del pasillo, cerrando la puerta tras de sí y continuando escuchando. «Lo sé, mamá, lo sé todo», dijo James. «Entonces, ¿por qué empezaste este juego del matrimonio?» «Ya te lo dije», respondió su madre. «Bueno, ha pasado. ¿Qué debo hacer ahora?» James especuló. «¿Qué deberías hacer? ¿Divorciarme de ella? ¿O has cambiado de opinión?» Rebecca preguntó. «Cristina vuelve de España dentro de una semana, y quiero que no pierdas la oportunidad, hijo. Es a ella a quien necesitas, ¿entiendes?», insistió su madre. «Sí, comprendo. No he visto a Cristina en mucho tiempo, pero hemos estado en contacto. Ella definitivamente no es como...». James suspiró, refiriéndose claramente a su esposa. Emma no entendía de quién hablaban, pero se dio cuenta de que querían deshacerse de ella, como de un juguete no deseado, desechado y olvidado. «¿La conocías de antes, o me equivoco?», preguntó Rebecca a su hijo. «Sí, la conocía. No hace falta que te escondas», volvió a suspirar James. «Entonces ve hoy y pide el divorcio. Es suficiente. Que se vaya mañana», dijo su madre con desdén. «Sí, mamá, tienes razón», respondió.
Ambos se pusieron los zapatos y salieron de casa. Emma les oyó entrar en el coche, oyó arrancar el motor. Salió del armario con lágrimas en los ojos. No esperaba semejante golpe de su marido, de su suegra. Sí, Emma comprendía que nunca la había complacido, pero James... ¿Cómo podía hacerlo? Emma, con las piernas temblorosas, subió las escaleras y se desplomó en la cama, completamente agotada. Lloraba amargamente, inconsolable, como si tratara de gritar todo el dolor y el resentimiento acumulados en su interior. Menos de 15 minutos después, James apareció en la puerta del dormitorio. «¿Tú?», exclamó sorprendido. «¿Ya estás en casa? ¿Cómo te las has arreglado?». Él y su madre no habían ido muy lejos, y el regreso de Emma no habría pasado desapercibido. «¿Cómo pudiste, James?», preguntó Emma entre sollozos. «Ah, ¿así que lo has oído todo?». James respondió. «Bueno, es lo mejor. Emma, cuídate. Sí, voy a pedir el divorcio». Emma se levantó en silencio, cogió su maleta y empezó a empaquetar sus cosas. James la observó en silencio un momento antes de salir también de la habitación. Su madre esperaba en el coche, y él le dijo: «Emma estaba en casa y lo ha oído todo». ¿Ella escuchaba a escondidas? ¿Te lo puedes creer? Dios mío, James, ¿a quién has traído a nuestra casa?». Se maravilló Rebecca. «Bueno, mamá, no exageres. La verdad es que me da pena», dijo James de repente. «¿Lástima? Claro, eres tonto. No puedo creerlo», respondió su madre. «Pero perdió a su abuela y ahora también se enfrenta a un divorcio. Debe de doler», razonó con acento agudo James. «Oh, vamos. ¿Sentir pena? La he soportado durante más de un año. ¿Y quién se compadeció de mí? Basta ya, deja de lloriquear. Vamos a ir de compras más tarde», ordenó Rebecca, y se fueron. Mientras tanto, Emma recogió todas sus cosas, dejó su anillo de compromiso en la mesilla de noche y llamó a un taxi. Fue al apartamento de su abuela. El corazón de la joven estaba destrozado, ya que cada centímetro del apartamento le recordaba a su querida abuela, la persona que había sustituido a su madre y que siempre había estado ahí para apoyarla. Ahora, Emma estaba completamente sola. Intentó mantenerse fuerte, pero no pudo. Su trabajo le dio 2 semanas libres, así que tuvo tiempo para recuperarse. Poco a poco, limpió el apartamento y deshizo las maletas. También había fotos de Emily. Habían pasado más de 10 años desde que Emily había estado en la vida de Emma y de su abuela. «¿Quién lo sabe? Y probablemente no le importe», susurró Emma para sus adentros. Miró las fotos, reflexionando sobre lo diferente que podría haber sido todo si su madre se hubiera quedado, si hubiera sido una verdadera madre para ella, si le hubiera dado consejos, si la hubiera apoyado, o quizá incluso si la hubiera disuadido de casarse, salvándola de la traición y la mentira. Pero Emma estaba sola, no deseada ni por su marido ni por su madre. Unos días después, Lily y Alex vinieron a ver a Emma. Alex se había enterado del divorcio por su antigua amiga íntima. En los últimos 6 meses, James había cambiado, no solo hacia su esposa sino en general. Alex notó su arrogancia y desdén y cortó la comunicación con él. Pero al enterarse del divorcio, los amigos no pudieron dejar sola a Emma. Lily apoyó a Emma mientras Alex le proporcionaba asesoramiento legal. «No tenemos ninguna propiedad compartida, Alex, pero gracias». «Y gracias a ti, Lily», dijo Emma. Los amigos llevaron a Emma a dar un paseo. Emma llevaba días viviendo como una ermitaña, apenas comía, estaba delgada y pálida. Lily y Alex llevaron a su amiga a dar un paseo y luego la invitaron a comer a un café. Emma empezó a abrirse poco a poco y, una semana después, James llamó y le pidió a Emma que fuera al juicio de divorcio. Lily se ofreció a acompañarla, pero Emma declinó. James parecía simplemente espléndido,
irradiando felicidad y ligereza, sonriendo y siendo cortés. Mientras tanto, Emma seguía pálida y delgada como antes. Ninguno de los dos excónyuges tenía quejas ni objeciones, así que su divorcio fue rápido. Al salir del juzgado, James le dijo a su exmujer: «Gracias por no causar problemas. Necesitaba urgentemente el divorcio. Pero, Emma, deberías cuidarte más. Para ser sincero, no tienes muy buen aspecto». Emma no respondió. Caminando en silencio, sabía que se sentía mucho peor, pues su cuerpo había fallado debido al estrés. De camino a casa, sin embargo, se detuvo en una farmacia, compró 2 pruebas de embarazo y decidió hacerse una inmediatamente, dejando la otra para el día siguiente. Pero incluso la prueba de la mañana mostró 2 líneas brillantes. Se sentó en el borde de la bañera, pensativa. «¿Qué voy a hacer ahora?», se preguntó. Emma descartó inmediatamente la idea del aborto. Había vuelto al trabajo y decidió: «Bueno, lo que tenga que pasar, pasará». Pronto les contó a Lily y Alex lo del embarazo, ya que no tenía a nadie más a quien contárselo. «Emma», exclamó Lily sorprendida, «¿James no lo sabe?». «No, y no quiero que lo sepa», respondió Emma. «¿Estás segura de que es el padre? Podrías pedir una pensión alimenticia», sugirió Alex. «No lo sé, no quiero hacerlo. Todavía tengo miedo», admitió Emma. «¿Te estaban amenazando?», preguntó Lily, preocupada. «No, nada de eso. Pero realmente querían deshacerse de mí lo antes posible. James tiene un nuevo interés amoroso. No sé qué harían si se enteraran», razonó con acento agudo Emma. «Bueno, si es así, Emma, por supuesto», apoyó Lily a su amiga. Emma se inscribió para recibir atención prenatal. A pesar del estrés y los sobresaltos que había sufrido, su embarazo progresó bien. Al enterarse de su estado, decidió no preocuparse por asuntos triviales, pues ahora había un pequeño dentro de ella cuya salud era su responsabilidad. Pasó otro mes cuando, una noche, alguien llamó a la puerta de Emma. Emma no esperaba a nadie y abrió la puerta, atónita al ver a su propia madre, Emily, allí de pie. Emily tenía un aspecto excelente. Bien peinada, con un peinado elegante, bien vestida, cuidada y con un perfume ligero y agradable, que indicaba que no había vivido en la pobreza todos estos años. «¿Qué quieres?», Emma preguntó fríamente, todavía de pie en la puerta. «Bueno, déjame entrar, o se lo cuento todo a los vecinos». Emily respondió. Emma se hizo a un lado y Emily entró en el apartamento, quitándose los zapatos. Miró a su alrededor. Sí, el apartamento necesita algunas reparaciones, por supuesto. Es pedirlo, pero sí, todo se puede arreglar, dijo. «No es asunto tuyo. ¿Qué es lo que quieres?». «Habla», exigió Emma. «Eres muy brusca. Tú y yo, Emma, tenemos una causa común y necesitamos ser amigas y cooperar», replicó su madre juguetonamente. «No tenemos una causa común. Ve directamente al grano. Es tarde y mañana tengo que trabajar», insistió Emma. «Bueno, entonces, directo al grano», dijo Emily, entrando en el salón y sentándose en el sofá, cruzando las piernas. Emma observó atentamente a su madre, sin saber qué esperar. «Como sé, tu abuela falleció hace poco», empezó Emily. «Ah, ya veo que lo sabes, pero te perdiste el funeral», contestó Emma. «No seas descarado conmigo, no podía correrme, he venido ahora. Por ley, tenemos 6 meses, así que decidamos cómo nos repartimos el piso», declaró Emily con arrogancia. «¿Split? ¿Estás loco? No has estado en nuestras vidas desde que tenía 5 años. Le dejaste una niña a mi abuela, no llamaste, no viniste al funeral, y ahora tienes la osadía de hablar del apartamento», gritó Emma. «Calme, querida. Tengo otro hijo adolescente, y sí, no perderé mi herencia», respondió Emily. «Me da pena tu otro hijo. Con gente como tú, es mejor no tener hijos». «Vete», dijo Emma con firmeza.
Mi marcha no solucionará nada. Resolvamos esto pacífica y amistosamente, o te desalojaré, replicó Emily con frialdad. Vete, Emma repitió. Emily sonrió arrogantemente, pero no tuvo más remedio y salió del apartamento. A la mañana siguiente, Emma llamó a Lily y concertó una cita con Alex. Emma, soy abogado, pero no me ocupo de asuntos de familia. Sin embargo, tu madre tiene derecho a una parte de la herencia. Es una heredera de primer grado. Primero, tienes que ir al registro civil. Déjame acompañarte, y si necesitas ayuda en el juzgado, buscaré un buen abogado con experiencia, dijo Alex. Gracias, chicos, respondió Emma, y concertaron una cita con el registro civil. Mientras tanto, la vida de James era totalmente opuesta a la de su exmujer. De hecho, había empezado a vivir con una nueva mujer, Cristina, que era hija de un conocido de su madre de una familia muy adinerada, una unión que Rebecca había deseado durante mucho tiempo. Después del colegio, Cristina realizó cursos de diseño, pero no pudo ir a la universidad porque la expulsaron. Sus padres le pagaron varias escuelas privadas de diseño. En los últimos años, Cristina había estado viviendo y trabajando en España y ahora había regresado. Rebecca, junto con la madre de Cristina, había decidido juntar a sus hijos. La joven pareja empezó a comunicarse por internet y ya habían decidido vivir juntos, así que Cristina fue directamente del avión a casa de los Johnson. Rebecca no podía estar más contenta con la nueva candidata. Moderna, elegante e incluso el carácter atrevido de Cristina resultaba mucho más atractivo que la personalidad sumisa de Emma. Sin embargo, hacía tiempo que Emma había caído en el olvido en aquella casa. Casi de inmediato, solo Paul seguía preguntándose cómo era posible. Era como jugar con muñecas, casarse, divorciarse, especialmente con una chica que estaba pasando por tanto dolor. ¿Cómo has podido, hijo? Paul regañó a James. No trates de evocar lástima. No conviertas a nuestro hijo en un monstruo, se defendió Rebecca. Papá, en serio, los sentimientos pasan. Tal vez nos precipitamos en el matrimonio, y yo no soy responsable de la muerte de la abuela. Mamá tiene razón, no soy un monstruo, no exageres, repitió James las palabras de su madre. No es una exageración, es la verdad, respondió Paul, yendo a su habitación. Sintió verdadera lástima por Emma. Era el único de aquella familia que simpatizaba con la joven y decidió visitarla más tarde, para evitar reabrir viejas heridas. Desde el primer día de convivencia con James, Cristina se sintió un ama de casa en toda regla. Aunque no se molestaba en las tareas domésticas, al cabo de una semana preguntó: ¿por qué no viene la criada? Rebecca tuvo que contratar a una. Ahora, una mujer venía a casa 3 veces por semana, limpiaba por todas partes y ayudaba en la cocina. La familia empezó a pedir comida de restaurante con más frecuencia, ya que Cristina rechazaba las comidas caseras. Intentando complacer a Cristina, Rebecca no se daba cuenta de cómo toda su vida se había reorganizado a su alrededor. Un mes más tarde, James y Cristina solicitaron matrimonio y pronto se casaron. Esta boda fue drásticamente diferente de la primera con Emma. Hubo una lujosa ceremonia al aire libre. No invitaron a muchos invitados, solo a sus amigos íntimos. James invitó a Alex a regañadientes, pero le pidió que viniera sin Lily, a lo que Alex se negó y luego cortó completamente la comunicación con James. No habría asistido a la celebración ni siquiera con Lily, ya que no podía perdonar la traición de James. Tras la solemne ceremonia al aire libre, hubo una recepción, una lujosa zona de fotos con palomas y globos que se soltaban al cielo, una auténtica celebración que se recordaría toda la vida. Y solo una persona estaba triste en esta celebración: Paul. Aún no podía entender qué había hecho Emma para merecer semejante trato y se avergonzaba de toda su familia.
La despreocupada vida familiar de James comenzó de nuevo. Emma fue al registro civil con Alex. En la oficina la escucharon, tomaron todos sus datos y le dijeron: tenemos que comprobar si tu abuela dejó testamento. Llevará algún tiempo, así que vuelve dentro de 2 semanas y lo veremos basándonos en los hechos. Emily tampoco estaba ociosa. El comportamiento de Emma la desconcertaba. Emily quería resolver el asunto rápidamente y regresar a su país, donde la esperaban su marido y su hija. Sin embargo, les contó una versión completamente distinta de los hechos, que su madre estaba gravemente enferma y necesitaba verla urgentemente. En realidad, Emily quería coger el dinero y marcharse, no con su nueva familia, sino lo más lejos posible de todos. La vida familiar con su nuevo marido y su hija pequeña la aburría tanto como antes lo había hecho su pobre vida con Emma y su madre. Emily quería coger el dinero y vivir una vida libre, donde nadie la encontrara, viviendo para su propio placer. A Emily no le importaban los sentimientos de sus seres queridos. Emily también acudió al registro civil y presentó todos los documentos necesarios. La visita de Emily al registro civil no pasó desapercibida. Estaba decidida a reclamar su parte de la herencia, pero unos días después, Emma recibió una noticia inesperada: había testamento. Su abuela había dejado una copia en el registro civil poco antes de morir. Emma y Alex fueron informados de ello cuando acudieron a comprobar el estado de la herencia. ¿Qué significa esto?, Emma preguntó. Significa, respondió Lily, que Emily. Lily ni siquiera podía llamarla tu madre, no puede reclamar el piso. Tu abuela se encargó de eso. Al parecer, pensó que podría haber problemas. Emma sonrió con tristeza. Era la mejor, absolutamente la mejor, susurró Emma, dando las gracias a Lily y Alex. Sois las mejores amigas. ¿Qué haría yo sin vosotras? Las amigas charlaron un poco más y Lily se marchó, indicándole a Emma que tomara vitaminas, se recuperara rápidamente y volviera a casa. Emma permaneció en el hospital un rato más, concentrándose en la salud de su bebé. Mientras tanto, Emily también se enteró del testamento. Al darse cuenta de que no recibiría ni 1 centímetro cuadrado de la herencia, se enfureció. Gritó sobre el fraude en el registro civil, alegando que su madre no estaba en sus cabales y amenazó con demandar a todo el mundo. Seguridad tuvo que escoltarla fuera del edificio. Emily volvió al apartamento de Emma, pero no encontró a nadie en casa. Por más que llamó, no hubo respuesta. Un vecino se asomó por el pasillo, vio a Emily en estado de histeria y amenazó con llamar a la policía. Emily se apresuró a marcharse, pero prometió volver. Al día siguiente, consultó a un abogado, quien le dijo que las posibilidades de ganar eran extremadamente escasas. Para Emma, era su único hogar, y Emily había renunciado previamente a la tutela de su hija menor de edad. Emily no tuvo más remedio que marcharse con las manos vacías, amargada y ofendida, regresando a otro país con su marido y su hija adolescente. Su marido se dio cuenta de su estado y no entendía lo que pasaba, pero en un momento dado, Emily se lo expresó todo: que estaba cansada de la vida familiar, que su madre no le había dejado nada, cediendo el piso a su hija mayor, y que quería libertad y tranquilidad. Su marido la escuchó sin interrumpirla, dándose cuenta de que había vivido con un auténtico monstruo, una mujer que daba a luz a sus hijos para abandonarlos por dinero y una vida mejor. Se divorció de ella, obtuvo la custodia de su hija y prohibió a Emily acercarse a la niña. Emily simplemente decidió marcharse, buscando de nuevo su felicidad. 2 semanas después, Emma recibió el alta del hospital y decidió firmemente evitar el estrés y cuidar de sí misma y del bebé. Los vecinos le dijeron a Emma que Emily había venido pero se había marchado y no había vuelto. Espero que no vuelva, pensó Emma y reanudó su vida normal.
Dejó de preocuparse por el divorcio, simplemente vivía y encontraba pequeñas alegrías cada día. Ya se le notaba un poco la barriga. Un día, volvieron a llamar a la puerta. Emma no esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, en el umbral estaba Paul Johnson. «Hola, Emma», dijo sorprendido. «Hola, Paul», respondió Emma. Emma dio un paso atrás e invitó a Paul a entrar, poniendo rápidamente la tetera a hervir. Paul entró en la cocina, examinando a su ex nuera y no pudo evitar preguntar. Emma captó su mirada en el vientre y, acariciándolo, asintió. «¿Es de mi hijo?», preguntó Paul. «Sí», respondió Emma. «¿Y él te envió?», Pablo continuó. «No, Paul. Vine por mi cuenta porque todo lo que pasó es una pesadilla, y no pude evitar traer mis disculpas. Aunque, ¿de qué sirve ahora? Pero, ¿por qué no dijiste nada antes? No te habrías divorciado. James debería pagar la manutención del niño y la tuya», insistió Paul. «No me di cuenta inmediatamente, y entonces James ya había tomado su decisión. Estaba esperando a Cristina, y yo me volví innecesaria para él», explicó Emma. «¿Qué clase de gente son? Emma, si supieras lo avergonzado que estoy, avergonzado de mi hijo y de mi mujer, de toda esta situación. Es simplemente inimaginable», dijo Paul. «No tienes por qué disculparte. No has hecho nada malo», respondió Emma. Paul recordó entonces que había traído regalos, y descargó bolsas de frutas y dulces sobre la mesa. «Te he traído algunos regalos, y parece que necesitas frutas en este momento», sonrió. «No debiste, Paul, pero gracias», respondió Emma. Sirvió café, cortó la tarta que había traído su antiguo pariente y tomaron café y charlaron. Paul insistió en que James debía responsabilizarse del niño. «¿Te gustaría decírselo tú mismo?», preguntó Paul. «Lo he pensado, pero aún no lo sé. Después de todo, ahora está casado otra vez», dijo Emma en voz baja. «El hecho de que esté casado no le exime de la responsabilidad del niño. Ya es hora de que madure en lugar de dejar que su madre le resuelva todo, desde el colegio hasta ahora», dijo Paul, claramente irritado con su hijo. «Aún no estoy segura de si quiero que lo sepa», dijo Emma en voz baja. «Lo entiendo, chica», respondió Paul. «Déjame visitarte y ayudarte. Por ahora, estás completamente sola». «De acuerdo», dijo Emma. «Pero, ¿qué dirá tu esposa al respecto?». «Bueno, en primer lugar, ella no lo sabrá, y en segundo lugar, ella es mi esposa por ahora, pero no mi amor», dijo Paul. Mantuvieron una cálida conversación y luego él se fue a casa. Emma pensó largo rato en sus palabras y decidió que tenía razón. James debía saber lo del niño, pero no sabía cómo decírselo. Decidió posponer estos pensamientos por el momento. Emma volvió al trabajo y su vida volvió a su rutina habitual. Un día, sin embargo, el destino la enfrentó de nuevo a James. Emma estaba en la oficina, registrando el apartamento a su nombre, cuando inesperadamente se topó con él, literalmente chocando en el pasillo. «Emma», dijo. «Hola, James», respondió ella. James miró involuntariamente su vientre. «Veo que no pierdes el tiempo», dijo lentamente. «Este es tu hijo, James», dijo Emma de repente. La miró a los ojos y sonrió con desdén. «¿Mía?», volvió a preguntar. «Sí, el tuyo», confirmó. «Qué tontería. No me eches la culpa a mí. Estamos divorciados, y dónde estés y con quién después del divorcio no es asunto mío». «No quiero saber nada de eso», replicó. Un destello de miedo pasó por sus ojos mientras se apresuraba a marcharse. Se volvió por última vez y dijo: «Y no se te ocurra perseguirme ni reclamarme nada». Emma se dio cuenta de que en aquel momento no quería volver a pelearse con aquella familia. Pero al menos ahora lo sabía, pensó. Emma ya estaba de baja por maternidad y dedicaba gran parte de su tiempo a preparar la llegada del bebé.
Sabía que sería una niña, 2 ecografías se lo habían confirmado. Poco a poco fue comprando una cuna, un cochecito y ropa. Sus amigas íntimas, Lily y Alex, estaban a su lado. Alex se comprometió a montar la cuna y Paul también venía a menudo a ayudarla. Paul sabía del encuentro de Emma con James. No importa lo que diga, Emma, puedes conseguirlo todo a través del tribunal, le dijo Paul a su ex nuera. Por ahora me las arreglaré sola, gracias, Paul, respondió Emma. Paul era consciente de que James sabía del embarazo de Emma, pero su hijo nunca lo mencionó en casa. James siguió viviendo su nueva vida con Cristina. A su debido tiempo, Emma dio a luz a una preciosa niña, a la que llamó Sara en honor de su abuela. Emma no podía ser más feliz con su bebé en brazos, aspirando su dulce aroma. En ese momento, se dio cuenta de que todas las experiencias desagradables por las que había pasado no habían sido en vano. Había encontrado la verdadera felicidad. No importaba que estuviera criando a su hija sola, sin marido. Lo importante era que ella y la pequeña Sara se tenían la una a la otra. Cuando les dieron el alta del hospital, los familiares más cercanos vinieron a recibirles, Lily con Alex y Paul. El abuelo pidió tener al bebé en brazos y se emocionó hasta las lágrimas. Ahora tengo una nieta. Gracias, Emma, dijo. Mientras Emma y Sara estaban en la maternidad, Alex y Lily habían montado la cuna y decorado la habitación con globos. Cuando Emma entró en la vivienda, estaba encantada. Gracias, queridos. No era necesario, sonrió Emma, colocando al bebé en la cuna. Mientras los invitados se afanaban en la cocina, Paul traía un pequeño pastel, Lily hervía agua para el té y Alex preparaba las tazas. Emma observó la escena y sintió su corazón cálido y tranquilo. Los invitados se quedaron un rato y luego empezaron a marcharse. Lily y Alex regalaron juguetes para el bebé y un paquete grande de pañales, y Paul entregó dinero a Emma. No quería aceptarlo, pero él insistió, pensó Emma. Es del abuelo, dijo él, y Emma aceptó finalmente el regalo. Así comenzó un capítulo completamente nuevo en la vida de Emma. Consiguió dejar atrás todos sus problemas del pasado porque ahora tenía a Sara, un bebé por el que vivía y seguía adelante. En la familia Johnson, la vida también seguía como siempre. Solo que Paul se daba cuenta cada vez más de lo asfixiante que era aquel hogar. Su amada esposa, la gentil y amable Rebecca, se había convertido en una arpía. James vivía para complacer a todo el mundo, fingiendo que no sabía nada de Emma y del bebé. Para él, era fácil borrar y olvidar lo inconveniente. Él y Cristina disfrutaban de la vida, viajaban y se divertían. Solo Rebecca se preocupaba de vez en cuando de que su hijo y su nuera aún no tuvieran hijos. James, dijo Rebecca durante la cena, ¿no crees que es hora de hacerse un chequeo? Lleváis 3 años juntos y todavía no podéis tener hijos. Es motivo de preocupación. James apartó la mano de su madre, pero a Cristina no le gustaban nada estas conversaciones. Creo que el verdadero motivo de preocupación eres tú, Rebecca, entrometiéndote tan groseramente en nuestros asuntos, espetó Cristina a su suegra. Cristina, modera tu arrogancia. No hace falta que me hables así, regañó Rebecca a su nuera por primera vez. Cristina puso los ojos en blanco y se levantó de la mesa. James la siguió. Mamá, me dijo, ¿para qué necesitamos estos médicos? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos dirán? Quizás sea infertilidad. No es casualidad que no puedas concebir. Escucha, encontraré a los mejores médicos. La infertilidad femenina puede tratarse con éxito, insiste su madre. ¿Y qué te hace pensar que soy estéril? Tal vez James es estéril, replicó Cristina, o todos en su familia son santos. Ciertamente no soy estéril, se defendió James. Cristina frunció el ceño, mirando a su marido.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste un examen, y cómo lo sabes?, preguntó. Esta frase también llamó la atención de Rebecca. Se volvió para mirar a su hijo, y solo Paul estaba sentado, tapándose la cara con las manos. James se dio cuenta de que todos los ojos estaban puestos en él. «Porque tengo un hijo», dijo en voz baja. Hubo una pausa. «Bueno, hay un niño no conmigo». En resumen, Emma se fue embarazada. Me enteré más tarde, cuando ya tenía barriga. Pero no me importa su embarazo, y no quiero ver a ese niño. Son tonterías. El caso es que no soy estéril, se apresuró a explicar James, evitando más preguntas. Idiota, murmuró Paul, pero parecía que nadie se había dado cuenta. Las mujeres intercambiaron miradas. ¿Lo sabías?, preguntó Cristina. ¡Qué tontería! Pues claro que no. Y de todas formas, ¿qué más da ahora?, replicó Rebecca. ¿Quién sabe cuándo la vio? A lo mejor ni siquiera es su hija, murmuró Cristina, siguiendo a su marido hasta su habitación. James estaba tumbado en la cama, jugueteando con su smartphone. Cristina entró en la habitación y cerró la puerta con fuerza. «Entonces, ¿es realmente tu hijo?», preguntó acercándose a su marido. «Bueno, probablemente. Emma es reservada donde iba a tener una aventura. Apenas quería estar conmigo y, cuando lo hacía, era a oscuras, bajo las sábanas», replicó James con sarcasmo. «Está bien, ahórrame los detalles», Cristina hizo una mueca de disgusto. «¿Qué quieres de mí? Haz el examen, entonces». «De acuerdo, hagámoslo mañana», dijo James, poco dispuesto a seguir discutiendo el asunto. Había hecho todo lo posible por olvidarse del niño, y ahora toda su familia insistía en sacar el tema. «No es necesario el examen, querida. No se trata de ti», dijo Cristina, sentada en el borde de la cama, mirando expectante a su marido. James se incorporó y se acomodó la almohada a la espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Tu madre tiene razón, soy yo. No puedo tener hijos», admitió Cristina. James hizo una pausa de unos segundos y preguntó, «¿Y cuándo lo has sabido?». «Hace mucho tiempo. En España, viví al máximo, pero resultó así. En resumen, tuve 2 abortos, y el segundo fue mortal. El término estaba bastante avanzado, pero lo pagué. Pues no puedo tener hijos», confesó Cristina. James reflexionó unos instantes. La sala se sumió en un silencio ensordecedor. «Bueno, de todas formas no importa. ¿Quién necesita a esos niños?», le dijo a su mujer. «Lo necesitamos, James. Tu madre tiene razón, necesitamos un hijo. Pero ni siquiera mis padres lo saben», respondió Cristina. «Bueno, no sé, deberíamos contratar a una madre de alquiler o algo así», razonó con acento agudo. «¿Por qué pagar, esperar y apoyar a quién sabe quién? Hay riesgos. Pero tu hija con Emma, si está sana, podríamos cogerla y criarla nosotros», sugirió Cristina. «Estás loco. ¿Qué quieres decir?», exclamó James. «De todos modos, primero tenemos que establecer la paternidad», explicó Cristina. Cristina y James discutieron hasta altas horas de la noche, debatiendo qué hacer y cómo salir de esta situación. Pocos sabían que Rebecca estaba escuchando detrás de la puerta. Paul ya se había ido de viaje de negocios, queriendo evitar los constantes dramas familiares. Ya no soportaba las interminables intrigas. Rebecca, sin embargo, lo escuchó todo desde la habitación de su hijo y su nuera, y lo que oyó la conmocionó profundamente. Se marchó en silencio, no queriendo ser descubierta, y empezó a reflexionar sobre todo. Había mucho que pensar. Rebecca siempre había favorecido a Cristina, pero toda la situación de los abortos y la infertilidad no encajaba en la imagen de familia perfecta que Rebecca quería presentar. Pasaron varios días hasta que Rebecca, aprovechando un momento a solas con su nuera, decidió enfrentarse a ella. «Cristina, lo siento, pero tengo que hablar contigo de esto», empezó Rebecca.
Bueno, está bien, haré el examen, respondió Cristina con desdén. Rebeca continuó, en realidad, lo oí todo aquella noche. Cristina, no necesitamos tus falsos exámenes. En lugar de eso, deberíamos unirnos. Es inútil confiar en estos hombres. En cuanto oímos llorar a un bebé, corren a averiguar qué ha pasado. ¿Tú también escuchaste a escondidas?, preguntó Cristina, incrédula. No exageres. Fue por casualidad, insistió Rebeca. Pero si lo que dices va en serio y estás preparada para ello, te ayudaré. Cristina reflexionó un momento. Bueno, quizá tengas razón. No puedo hacerlo sola, y esta sería una gran solución. Primero, necesitamos que James establezca la paternidad. Empecemos esta semana, aceptó. Rebeca sonrió conspiradoramente. Esa noche, Paul volvió a visitar a Emma y Sarah. Durante su tranquila conversación, les reveló sus preocupaciones. Emma, no sé qué está pasando, pero parece que están tramando algo. Por favor, ten cuidado, advirtió Paul. ¿Crees que podrían hacernos daño? Yo no les molesto, solo vivimos tranquilos, respondió Emma, preocupada. No sé, Emma, pero viendo todo lo que está pasando allí, mi corazón no está tranquilo. Estoy muy preocupado por ti. Si pasa algo, llámame, suplicó Paul. Está bien, lo prometo, dijo Emma. No entiendo cómo sigues viviendo allí. Eres tan buena persona, añadió pensativa. Yo mismo ya no lo entiendo, Emma. Pero una cosa he decidido firmemente, me divorciaré. No puedo soportarlo más. Realmente no me quedan fuerzas. Estaba a punto de pedir el divorcio, pero entonces surgió todo esto. Necesito vigilarlos. Susurran por toda la casa, y si me voy, ni me enteraré de lo que traman. Así, al menos, tendré algo de información, explicó Paul. Durante este tiempo, Emma y Paul se hicieron muy amigos. Aunque no podía sustituir a su padre biológico, se convirtió en un abuelo cariñoso para la pequeña Sarah y en una figura de apoyo para Emma. Mientras tanto, en casa de los Johnson ya se estaban haciendo planes. Rebeca reunió a su familia para discutir los próximos pasos. Así que este es el plan, explicó Rebeca. James, recuerda su dirección. Ve allí, actúa obedientemente y di que quieres visitarla y ayudarla. Luego establece la paternidad, y después de eso, todo es improvisación. ¿No es cruel llevarse al niño así?, preguntó James vacilante. Cristina puso los ojos en blanco. Eso es lo que estoy diciendo, espetó. Rebeca se volvió hacia su hijo y le dijo: no podemos confiar nada a los hombres, James. Tranquilízate, lo estamos haciendo todo correctamente. El niño estará mejor aquí. ¿Qué puede darle? Rebeca razonó con acento agudo. En ese momento, Paul entró en la casa y encontró a toda la familia reunida en la cocina. ¿Qué ocurre?, preguntó entrando en la habitación. Todos callaron de inmediato. Habían decidido no involucrar al cabeza de familia en este asunto por ahora. Todos sabían que Paul era un moralista y no aprobaría tales planes. Sin embargo, creían que una vez que obtuvieran la custodia del niño, todos los verían como salvadores. Oh, solo algunas discusiones, ya sabes, respondió Rebeca con ligereza. Estamos preparando la cena. Ven, siéntate con nosotros. Paul intuyó que estaban tramando algo y envió un mensaje a Emma esa noche, diciéndole que se mantuviera alerta. Al final de la semana, Emma recogió a Sarah del preescolar y volvían juntas a casa cuando vio una figura familiar en la entrada. Era James. Había venido a visitar a Emma pero no encontró a nadie en casa, así que decidió esperar abajo. Cuando Emma y su hija se acercaron, James se levantó del banco. «Hola, Emma», dijo. «Hola», respondió secamente. «Estoy aquí para hablar contigo». «Emma, esta es nuestra hija», James señaló a Sarah.
Esta es mi hija, y no hay nada de qué hablar, respondió Emma, apresurándose a entrar en el edificio. James la siguió. Emma, es mi hija tanto como tuya, y quiero criarla. Llevaré esto a los tribunales y no podrás esconderla, amenazó. No la escondí. Tú la rechazaste entonces, ¿recuerdas? Emma se volvió y miró a los ojos de su exmarido. Él apartó la mirada. Aún tienes que demostrarlo, murmuró en voz baja. Hacer esto amistosamente no funcionará. Bueno, entonces nos veremos en el juzgado, contestó Emma, con voz temblorosa. Mientras tanto, en casa, Paul preparaba la cena con Rebecca y Cristina. Se dio cuenta de que James había desaparecido y su ausencia no tenía explicación. El teléfono de Paul sonó y salió para atender la llamada en privado. Sí, Emma, te escucho. ¿Qué ha pasado? Paul preguntó. James estuvo aquí, dijo Emma, con la voz llena de miedo. Muy bien, ¿y qué quería? Preguntó Paul, preocupado. Quiere establecer la paternidad, pero no entiendo por qué. Ni siquiera miró a Sarah, ni le preguntó su nombre. No sabía que era su hija, explica Emma, ahogando las lágrimas. No llores, Emma, has hecho bien en llamarme. Lo pensaré, la tranquiliza Paul. Emma colgó. Sabía que tenía que mantenerse fuerte, pero sus pensamientos bullían de miedo e incertidumbre. Paul volvió a la mesa, donde el ambiente se había vuelto tenso. Los miembros de la familia evitaban cualquier conversación seria en su presencia, limitándose a asuntos triviales. A la semana siguiente, a pesar de la resistencia de su madre y de Cristina, James presentó una demanda de paternidad. Emma no se resistió, dio su consentimiento e inmediatamente presentó una contrademanda de manutención. Se inició el procedimiento judicial y se reconoció la paternidad de James. Sin embargo, también se estimó la demanda de Emma. Se ordenó a James pagar una pensión alimenticia. Bien, ahora te despojaremos de tus derechos y determinaremos la residencia de la niña con el padre. Entonces adoptaré a la niña y no habrá necesidad de dar a luz. Será una excusa para mis padres, maquinó Rebecca a Cristina en la cocina. En ese momento entró Paul. ¿Qué habéis planeado? No puedo creer lo que estoy oyendo, dijo, mirando a las dos mujeres con incredulidad. Cristina permaneció en silencio, mirando a su suegra. ¿Por qué me miráis así? Sí, queremos que nuestra nieta viva con nosotros, declaró Rebecca desafiante. No mostraste ningún interés por su destino durante más de 2 años, y ahora la quieres. Preguntó Paul con incredulidad. Bueno, no sabíamos nada. Se escondió de nosotros, respondió Rebecca a la defensiva. No lo sabías porque no querías saberlo. Pero James lo sabía. A todos les convenía fingir que no pasaba nada. Pero no dejaré que te aproveches de Emma y la despojes de sus derechos, gritó Paul antes de salir furioso de la casa. Cristina miró interrogante a Rebecca, que hizo un gesto desdeñoso. No hará nada, le aseguró Rebecca. El hogar de los Johnson se había convertido en un nido de engaños y manipulaciones. Paul se sentía cada vez más alejado de su propia familia. A pesar de su firme oposición a sus planes, Rebecca y Cristina continuaron conspirando. Mientras tanto, los servicios de protección de menores visitaron a Emma sin previo aviso. Emma no esperaba a nadie, pero dio la bienvenida a los visitantes. Los representantes inspeccionaron el apartamento, tomando notas y comprobando la habitación del niño, sus juguetes y su alimentación sana. A Sarah le encantan los cítricos, pero estos le gustan mucho, dijo Emma, mostrándoles las frutas de la nevera. No tenía nada que ocultar. Es extraño, dijo el inspector jefe. Aquí todo parece estar bien. No entiendo por qué se ha presentado esta denuncia. ¿Quién presentó la denuncia?, preguntó Emma, confusa. La queja procedía de Rebecca Johnson, respondió la trabajadora social. Oh, mi ex suegra, murmuró Emma, sorprendida.
Cuando los inspectores se marcharon, Emma llamó inmediatamente a su ex-suegro, Paul, y se lo contó todo. «Esa mujer», exclamó Paul, furioso. «Emma, tenemos que tomar medidas. Contratemos a un abogado. Esto ha ido demasiado lejos». Alex, el marido de Lily, le ayudó a encontrar un reputado abogado especializado en derecho de familia. Instigado por su madre y su esposa, James solicitó una orden judicial para que Sarah viviera con él. Al darse cuenta de que la batalla se había recrudecido, Paul decidió apoyar a Emma de todo corazón. Incluso presentó una demanda de divorcio contra Rebecca, iniciando una división de sus bienes. A Rebecca le pilló por sorpresa, siempre había considerado a Paul demasiado pasivo para dar un paso tan decisivo. Pero Paul había decidido defender lo que era justo. Se celebró la primera vista judicial. James presentó su caso diciendo: «Nos divorciamos de mutuo acuerdo. A veces las cosas no funcionan, pero ella ocultó descaradamente su embarazo. Si lo hubiera sabido, no me habría divorciado de ella porque los hijos son la base de una familia». Emma resultó ser una mentirosa. «Eso no es cierto», replicó Emma. «Nos divorciamos porque mi marido tenía una amante y quería separarse de mí rápidamente para estar con ella. Y en cuanto al hijo de James, señoría, él lo supo, no inmediatamente, sino después del divorcio. Me vio embarazada y le dije que el niño era suyo. Pero huyó y me dijo que no volviera a aparecer en su vida». James saltó de su asiento y gritó: «Es mentira. Nunca ocurrió. Yo no sabía nada». «Usted lo sabía porque le convenía olvidarlo», declaró el abogado de Emma. «Pero mi cliente lo recuerda todo y sabe quién es el padre del niño». El tribunal tomó nota de todos los testimonios. Se ordenó a James que pagara una pensión alimenticia y el tribunal estableció un régimen de visitas con la niña en presencia de la madre 2 veces por semana. Emma no se opuso a que su hija conociera a su padre y se mostró satisfecha con la decisión del tribunal. Pasaron 2 semanas y James seguía sin aparecer en la vida de Sarah. Además, no había pagado ninguna pensión alimenticia. Emma decidió esperar un poco más y ver si él tomaba alguna medida. Mientras tanto, reanudó su rutina habitual, centrándose en su hija y en el trabajo. La vida de la familia Johnson dio un giro dramático. El divorcio de Rebecca pesaba mucho sobre ella. Se volvió irritable y enfadada, y acabó recurriendo al alcohol. No pasó mucho tiempo antes de que su problema con la bebida se hiciera evidente en el trabajo, lo que provocó su despido del salón de belleza donde trabajaba como recepcionista. Cayó en una depresión y el ambiente en casa empeoraba cada día. Cristina tenía rabietas y Rebecca hacía lo mismo. James se cansó de las constantes discusiones y empezó a pasar más tiempo en los bares, evitando volver a casa. El proceso de división de bienes fue doloroso. Hubo que vender la casa familiar, y los coches y las cuentas bancarias se repartieron a partes iguales entre Paul y Rebecca. Paul compró una pequeña casa a las afueras de la ciudad. A pesar de estar lejos del centro de la ciudad, allí encontró la paz. Incluso instaló un pequeño jardín y construyó un arenero en el patio, invitando a Emma y Sarah a visitarlo a menudo. Ellas aceptan encantadas y pasan los fines de semana en casa de su abuelo. Pasaron los meses y James seguía sin hacer ningún esfuerzo por ver a su hija. Emma decidió quitarle la patria potestad. Su deuda de manutención se acumulaba y él no mostraba ningún interés por conocer a Sarah. Nadie entendía por qué había reconocido la paternidad en primer lugar. Durante este periodo, Lily, la mejor amiga de Emma, dio a luz a una niña. Los fines de semana, las jóvenes madres solían pasear juntas por el parque. Una tarde, Emma recibió una llamada de un número desconocido. No le sorprendió, ya que trabajaba a tiempo parcial administrando inyecciones e intravenosas en su barrio. Su tacto suave y su habilidad le habían granjeado una buena reputación.
Esta vez llamó un hombre, pidiendo a Emma que administrara una serie de inyecciones a su padre. El padre se negaba a ser hospitalizado, pero el tratamiento era necesario. Emma aceptó encantada. Su paciente era un anciano llamado Sergio, de personalidad difícil. Su hijo, Leo, siempre estaba cerca, sabiendo que su padre no confiaba en los médicos y veía conspiraciones en todas partes, considerando que todos los medicamentos eran veneno. A Emma no le sorprendió la actitud de Sergio, ya había tratado casos similares antes. Con encanto y paciencia, consiguió ganarse al testarudo, que se mostró efusivo en su gratitud. Mi padre no es la persona más fácil, admitió Leo. Pero es la única familia que me queda. Mi mujer y mi madre murieron en un accidente de coche hace 7 años y, desde entonces, la salud de mi padre ha empeorado. No sé cómo hemos sobrevivido, pero mientras estemos vivos, no puedo descuidar su salud. Lo comprendo perfectamente, respondió Emma con dulzura. La vida de los seres queridos es lo más importante. Después de este encuentro, Emma pensó mucho en su propia abuela, a la que echaba mucho de menos. Se dio cuenta de hasta qué punto Paul se había convertido en un abuelo sustituto para Sarah y en una figura de apoyo en su vida. Aunque nunca podría sustituir a su padre biológico, Paul se había convertido en un miembro querido y de confianza de su pequeña familia. Paul, por su parte, había cortado todo contacto con su exmujer, Rebecca. Sin trabajo y culpando a los demás de sus desgracias, Rebecca se amargó aún más. Un día, irrumpió en el apartamento de James y Christina, provocando una escena. Christina no se quedó callada y contestó a gritos a su suegra. La discusión fue a más y James, abrumado por las constantes peleas, decidió que ya estaba harto. James dejó su trabajo, solicitó el divorcio de Christina y abandonó cualquier reclamación sobre el apartamento. Se subió a un tren y se trasladó a otra ciudad, a la que solo volvía de vez en cuando para arreglar los papeles. Rara vez se ponía en contacto con su padre y nunca volvió a hablar con su madre. Al quedarse sola, Christina empezó a beber en exceso. Su estado empeoró, provocándole psicosis y pensamientos intrusivos. Sus padres intervinieron y decidieron llevarla al extranjero para que recibiera tratamiento urgente. La hospitalizaron en una clínica privada, donde comenzó un largo proceso de recuperación. James no sabía nada de esto, ya que se había distanciado de todo el mundo, culpando de todos sus problemas a las mujeres de su vida. Mientras tanto, Emma consiguió privar a James de su patria potestad. A pesar de ello, su deuda de manutención siguió creciendo, lo que dio lugar a una orden judicial que le prohibía salir del país. Había planeado unas vacaciones en el extranjero, pero antes se vio obligado a saldar la deuda. Rebecca también se había recuperado un poco, había dejado de beber y había encontrado un nuevo trabajo como recepcionista en un modesto salón de belleza. Aunque ya no podía vivir tan lujosamente como antes, el trabajo la ayudó a no endeudarse. Durante este tiempo, reflexionó sobre su comportamiento pasado y se dio cuenta de que no solo había destruido una familia, sino varias. Sin embargo, su orgullo le impidió pedir perdón a Emma. Al igual que su hijo, acabó completamente sola, un castigo adecuado, tal vez, por sus acciones. Un año después del divorcio de James y Christina, la vida había cambiado drásticamente para todos los implicados. Rebecca, ahora sola y con un trabajo modesto, se encontró sin amigos ni familia. Su antiguo círculo social desapareció rápidamente a medida que su estatus y su riqueza disminuían. Solo le quedaban sus remordimientos, pero su orgullo aún le impedía acercarse a Emma, la única persona que podría haberle ofrecido algo de consuelo. Mientras tanto, Emily, que se había marchado hacía años y había formado una nueva familia en el extranjero, intentaba volver con su marido y su hija pequeña.
Cuando se acercó a su casa, vio por la ventana una escena de celebración, una mujer sosteniendo una tarta con velas. De repente, Emily se dio cuenta de que era el cumpleaños de su hija, un día que había olvidado por completo. Intrigada, observó desde la distancia, con la esperanza de ver a la familia que había dejado atrás. Su exmarido se fijó en ella y salió. Emily quiso correr hacia él, disculparse y pedirle perdón, pero él la expulsó inmediatamente, amenazándola con llamar a la policía si no se marchaba. «No puedes hablar en serio», Emily gritó. «Soy su madre». «Tú eras su madre», respondió fríamente. «Pero ya no. La mujer que ves por la ventana es ahora su madre. La quiere como si fuera suya». Emily no se lo podía creer. Estaba segura de que la aceptarían por su condición de madre biológica, pero su exmarido ya había seguido adelante, creando una nueva vida y una nueva familia. Destrozada y humillada, Emily se marchó, dándose cuenta de que estaba realmente sola, tal y como había deseado una vez. Irónicamente, su búsqueda de la libertad y de una vida fácil solo le había traído soledad. Mientras Emily se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, la vida de Emma daba un giro positivo. Sin darse cuenta, se estaba acercando cada vez más a Leo, el hombre que la había contratado inicialmente para cuidar de su padre, Sergio. Con el tiempo, su amistad se convirtió en algo más profundo y finalmente decidieron casarse. Para celebrar este importante acontecimiento, invitaron solo a sus amigos más íntimos, Lily y Alex, Paul, Sergio y Ariel, la tía de Leo. Ariel y Paul también se habían hecho muy amigos y, un mes después, Ariel se fue a vivir con Paul. Su familia creció aún más, llena de calidez y alegría. Emma y Leo estaban rodeados de amor y apoyo. Un año después, Emma y Leo dieron la bienvenida a su primer hijo en común, una niña a la que llamaron Catherine, en honor a la difunta madre de Leo. Toda la familia estaba encantada. En verano, les encantaba reunirse en casa de Paul, que había construido un precioso porche en el jardín. Pasaban los días y las noches juntos, haciendo planes para un futuro brillante y disfrutando de la felicidad que por fin habían encontrado. Emma había dejado atrás su pasado. Ya no se preocupaba por James ni por su familia. Había seguido adelante, centrándose en construir un hogar lleno de amor para Sarah y su nueva hija, Catherine. El vínculo entre ella y Leo se hacía más fuerte cada día, y crearon una vida pacífica y alegre juntos. La familia Johnson, por su parte, se estaba desmoronando. Los padres de Cristina acabaron llevándosela a España para someterla a un tratamiento prolongado, ya que su salud mental seguía deteriorándose. James, que había roto los lazos con toda su familia, vivía solo en otra ciudad, con un trabajo modesto y evitando cualquier recuerdo de su vida pasada. Nunca intentó reconectar con su hija, y la deuda de la pensión alimenticia siguió acumulándose, complicando aún más su vida. Paul fue el único miembro de la familia Johnson que encontró la verdadera felicidad. Tras divorciarse de Rebecca, adoptó una vida más sencilla y tranquila. Disfrutaba de su tiempo con Ariel y apreciaba los momentos que pasaba con sus nietos. Su pequeña casa a las afueras de la ciudad se convirtió en un refugio para toda la familia, un lugar lleno de risas, amor y recuerdos. Un día de verano, mientras la familia se reunía en el porche, Paul miró a su alrededor y vio las caras sonrientes de sus seres queridos. Vio a Emma y Leo jugando con Sarah y Catherine, a Ariel charlando con Lily y Alex, y a Sergio relajándose en una silla, disfrutando del cálido sol. Esto, pensó Paul, es lo que parece la verdadera felicidad. Se dio cuenta de que, a pesar de toda la confusión y la angustia que habían sufrido, habían conseguido crear algo hermoso, una familia basada en el amor, la confianza y el apoyo. Ya no sentía remordimientos por el pasado, ni se obsesionaba con los errores cometidos por Rebecca, James o incluso por sí mismo.
Había encontrado la paz en la nueva vida que había construido con personas que se querían de verdad. El viaje de Emma, antes lleno de dolor y traición, la había llevado a un lugar de alegría y satisfacción. Tenía 2 hijas preciosas, un marido cariñoso y una familia que la apoyaba. Sus dolorosas experiencias la habían hecho más fuerte y ahora sabía que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Cuando el sol se puso sobre el jardín, proyectando una luz dorada sobre el porche, Emma respiró hondo y sonrió. Estaba exactamente donde debía estar. Espero sinceramente que hayas disfrutado de esta historia, pensó, ampliando su sonrisa. Estoy segura de que el próximo capítulo de nuestras vidas será igual de maravilloso. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.